El ahorro es la fuente de financiamiento de la inversión. Una economía cerrada a los flujos financieros de capitales internacionales solamente dispone del ahorro privado y del gobierno para financiar la inversión. En cambio, en una economía abierta a los flujos de capitales, existe una fuente adicional de ahorro que es el ahorro externo. El ahorro externo corresponde al déficit en cuenta corriente, ya que si existe un exceso de gasto por sobre lo que se produce, la cuenta corriente será deficitaria y alguien estará financiando ese exceso. Ese alguien corresponde al resto del mundo. La inversión debe ser igual a la suma del ahorro privado más el ahorro del gobierno más el ahorro externo. Si los privados o el gobierno gastan en exceso, eso se verá reflejado en una mayor necesidad de ahorro externo para financiar una inversión dada, y podrán mantener este mayor gasto en la medida en que el resto del mundo esté dispuesto a financiarlo. Una economía abierta pero pequeña no puede influir en la tasa de interés real mundial. Sin embargo, con su accionar, la economía puede afectar la tasa a la cual el resto del mundo decide prestarle recursos, ya que si aumenta su deuda de forma sistemática, aumenta su riesgo país y también la tasa de interés que enfrenta. Hasta el 2007, los premios por riesgo en el mundo venían disminuyendo en todas las regiones reflejadas en el gráfico. A partir del 2008, esa tendencia se revierte con un fuerte incremento en los premios, especialmente de América Latina y Europa, y en menor medida en Asia. Producto de la crisis aumentaron en el 2009 y a partir de ese minuto se han mantenido por sobre lo que existía hasta el 2007. Por su parte, Chile, dando cuenta de la solidez de la economía, se vio afectado sustancialmente menos por la crisis. Una vez finalizada esta, solamente Chile y Asia recuperaron los niveles anteriores, mientras que en el resto de América Latina y en Europa siguen elevados. Cuando un gobierno genera continuos y elevados déficits presupuestarios, lleva a que la economía gaste más que sus posibilidades, generando un déficit en cuenta corriente. Esto normalmente va acompañado por una apreciación real de la moneda, lo que abarata los bienes externos respecto a los domésticos, induciendo un cambio en la composición del gasto privado hacia mayores bienes importados, reforzando el efecto sobre el déficit en cuenta corriente. Si el déficit en cuenta corriente es percibido como insostenible, se produce un crisis de la moneda. Es decir, la gente cree que el Banco Central no va a poder mantener la paridad puesto que está perdiendo reservas en cada periodo para financiar el exceso de gasto de la economía y por tanto ataca la moneda doméstica. Entonces el público trata de vender la moneda local y comprar la extranjera, lo que hace que el Banco Central pierda reservas y no pueda sostener la paridad. Otra razón que hace insostenible este régimen cambiario es una variación en las condiciones de financiamiento externas. Esto es lo que se denomina frenazo, en el que súbitamente dejan de llegar capitales que permitían financiar el déficit en cuenta corriente. Ello puede suceder porque los inversionistas perdieron la confianza en el país o porque simplemente mejoraron las alternativas de inversión en otros. Así, un alza en la tasa de interés en los países desarrollados atrae capitales, lo que salen repentinamente de economías menos desarrolladas. ¿Cómo se sale de una situación de crisis de cuenta corriente? Como el déficit de cuenta corriente es un exceso de gasto por sobre el ingreso, lo más obvio, pero no fácil de implementar, es un ajuste abrupto de gasto. Esto puede darse equilibrando las cuentas fiscales mediante alzas de impuestos o disminuciones de gasto público o induciendo un menor gasto privado. Como el déficit en cuenta corriente refleja una apreciación cambiaria, otra alternativa es inducir una depreciación real. Si el tipo de cambio es fijo, entonces la autoridad puede devaluar nominalmente la moneda. Esto se transforma instantáneamente en una devaluación real. Cuando la devaluación real tiene lugar, se desincentivan las importaciones e incentivan las exportaciones, corrigiendo el déficit en cuenta corriente. Por otra parte, las devaluaciones pueden ser contractivas, es decir, tienden a disminuir la actividad económica, generando una contracción en el gasto. Esto también ayuda a corregir el déficit en cuenta corriente, sin embargo, son muy costosas en bienestar.